Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buena energía y sobre todo mucho chisme. Y hablando de chismes, hoy les traigo un tema que ha estado en boca de todos, especialmente de los fanáticos de las telenovelas turcas y del mundo del espectáculo en general. El título lo dice todo: Kerem Bürsin echa a Hande Erçel de Casa Rosa. ¿Qué pasó con esta pareja? Para los que no estén tan familiarizados con el tema, permítanme ponerlos al día rápidamente. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas turcas más famosas y queridas, protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y esa misma chispa pareció trasladarse a la vida real. Durante mucho tiempo fueron una de las parejas más mediáticas y admiradas del mundo del entretenimiento. Sus apariciones juntos, sus muestras de cariño en redes sociales, todo parecía indicar que lo suyo iba viento en popa. Incluso llegaron a compartir una propiedad que fue apodada Casa Rosa. Sin embargo, como todos sabemos, en el mundo del amor y, especialmente en el mundo de las celebridades, las cosas pueden cambiar muy rápidamente. Rumores, especulaciones, indirectas en redes sociales. Todo esto se fue acumulando hasta que finalmente se confirmó la noticia que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían terminado su relación. Pero la historia no termina ahí, amigos. Las circunstancias de su ruptura, los motivos que la desencadenaron y, por supuesto, el asunto de Casa Rosa han generado un sinfín de preguntas y teorías. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. Prepárense para sumergirnos en el drama, para analizar cada detalle y, sobre todo, para descubrir qué hay de cierto en esa controvertida afirmación: ¿Kerem Bürsin echó a Hande Erçel de Casa Rosa? Así que sin más preámbulos, comencemos. Pero antes, no quiero olvidarme de lo más importante: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y únanse a esta comunidad de chismosos y amantes del entretenimiento. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, vamos con el chisme. Como les decía, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue todo un fenómeno. La serie que protagonizaron juntos, Love is in the Air, fue un éxito rotundo a nivel mundial, catapultándolos a la fama internacional. Y como era de esperar, la química que tenían en la pantalla traspasó las fronteras de la ficción. Fotos juntos, declaraciones de amor, viajes románticos. Parecía que estaban hechos el uno para el otro. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Durante su noviazgo decidieron compartir un hogar. Y no cualquier hogar, sino una hermosa propiedad ubicada en un lugar exclusivo y que por su diseño y color, fue apodada cariñosamente Casa Rosa. Este lugar se convirtió en el nido de amor de la pareja, el refugio donde compartían momentos íntimos y donde, aparentemente, planeaban un futuro juntos. Pero, como dicen, nada es para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a circular. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres, de agendas apretadas que impedían pasar tiempo juntos. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fanáticos con el corazón en un puño analizaban cada foto, cada like, cada comentario en busca de pistas que confirmaran o desmintieran las malas noticias. Y finalmente llegó la confirmación: Kerem y Hande habían terminado. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores. ¿Qué había pasado? ¿Por qué había terminado esta historia de amor de cuento de hadas? Y lo más importante, ¿qué iba a pasar con Casa Rosa? Aquí es donde entramos de lleno en el tema central de nuestro vídeo: ¿Kerem Bürsin echó a Hande Erçel de Casa Rosa? La respuesta, queridos amigos, no es tan sencilla como parece. Hay diferentes versiones, diferentes fuentes y, como siempre, mucho misterio. Lo que sí sabemos por fuentes confiables es que la ruptura fue bastante mediática y aparentemente dolorosa para ambos. Aunque no se ha confirmado oficialmente que Kerem haya echado a Hande, sí se sabe que fue él quien decidió permanecer en Casa Rosa, y que Hande se mudó a otra propiedad. Esto, por supuesto, desató todo tipo de especulaciones. Algunos medios turcos con información privilegiada afirmaron que la decisión de Kerem de quedarse en Casa Rosa fue una clara señal de que no quería que su expareja estuviera cerca. Se habló de que Kerem no estaba dispuesto a compartir ese espacio, que para él representaba el hogar que había construido con Hande y que por lo tanto prefería que ella se marchara.
Otras fuentes, sin embargo, defendieron la versión de que Ande fue quien decidió marcharse de Casa Rosa. Según esta versión, Ande se sentía incómoda en la propiedad, ya que le recordaba constantemente a su relación fallida. La idea de seguir viviendo allí, rodeada de recuerdos y de la sombra de Kerem, le resultaba demasiado dolorosa. Ambas versiones tienen su lógica, y es difícil saber a ciencia cierta cuál es la verdadera. Lo que sí podemos decir es que la situación no fue nada fácil para ninguno de los dos. La ruptura de una relación, especialmente cuando hay una propiedad de por medio, siempre es complicada. En el mundo del espectáculo, las rupturas suelen ser aún más complicadas. La presión mediática, la opinión pública, la necesidad de proteger la imagen personal. Todo esto puede influir en la toma de decisiones y en la manera en que se maneja la situación. En el caso de Kerem y Ande, la situación se complicó aún más por el hecho de que ambos son figuras públicas muy queridas y seguidas por millones de personas en todo el mundo. Cada movimiento, cada declaración, cada publicación en redes sociales era analizada con lupa. La atención mediática fue constante y ambos tuvieron que lidiar con la presión de los medios y de los fanáticos. A pesar de la ruptura, ambos actores han seguido adelante con sus carreras. Kerem Bürsin ha seguido trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos, y ha mantenido una discreta vida personal. Hande Erçel, por su parte, ha protagonizado nuevas series y películas, y ha seguido siendo una de las actrices más solicitadas y reconocidas de Turquía. En cuanto a Casa Rosa, no se sabe con certeza qué ha pasado con la propiedad. Es posible que Kerem Bürsin siga viviendo allí, o que haya decidido venderla o alquilarla. Lo que sí está claro es que Casa Rosa ya no es el nido de amor que alguna vez fue. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Kerem Bürsin echó a Hande Erçel de Casa Rosa? La respuesta, como les dije al principio, no es tan sencilla. No hay pruebas concretas que confirmen o desmientan esta afirmación. Lo que sí sabemos es que la ruptura fue dolorosa para ambos, y que la situación de Casa Rosa generó mucha especulación y debate. En última instancia, lo que importa es que ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Kerem Bürsin y Hande Erçel han demostrado ser profesionales y talentosos, y han sabido manejar la situación con madurez y respeto. Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Kerem Bürsin y Hande Erçel son seres humanos con sentimientos. Todos hemos pasado por rupturas amorosas y sabemos lo difícil que puede ser. Es fundamental respetar su privacidad y evitar juzgar sus decisiones. Este tema de Casa Rosa es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser cruel e implacable. La presión mediática, la obsesión por la vida privada de las celebridades y la necesidad de crear drama y controversia pueden llegar a ser abrumadoras. Es por eso que debemos ser cautelosos con la información que consumimos y evitar caer en la trampa de los rumores y las especulaciones. Es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos y emociones. Ahora bien, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem Bürsin echó a Hande Erçel de Casa Rosa? ¿O creen que fue Hande quien tomó la decisión de marcharse? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus teorías, sus reflexiones y todo lo que se les ocurra sobre este tema. No se olviden de dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan y leer sus opiniones. También quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta interesante historia. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudan muchísimo con su apoyo. Muchas gracias a todos por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.